Es un plan de organización de una clase donde los alumnos trabajan en pequeños grupos, utilizando la investigación y planificación cooperativa. Entre sus características encontramos que se forman grupos de 2 a 6 alumnos. El objetivo es la investigación a profundidad de un tema. Deducen la investigación en colaboración mutua, es decir, homogeneidad de intereses. Sus objetivos son los siguientes: que discutan, valoren e interpreten contenidos recibidos en aula y que participen activamente en la selección de métodos para el aprendizaje. Sus ventajas son las siguientes: se consiguen objetivos relacionados con las técnicas de descubrimiento, libre circulación de ideas, cooperación entre miembros y algunas otras más. La fase 1 de la técnica de grupo de investigación se centra en la preparación y organización inicial para que los estudiantes se adentren en la investigación de un tema relevante. Esta fase incluye los siguientes pasos. El primero, la presentación del problema general. El tema de investigación debe ser amplio, multidimensional y controvertido, pero al mismo tiempo relevante para la vida de los estudiantes fuera de la escuela. Se plantea como un desafío digno de investigar. Variedad de recursos es el segundo paso. Una semana antes de comenzar la investigación, los alumnos son introducidos a una variedad de recursos en diferentes formatos: escrito, audiovisual, maquetas, etc., adecuados a distintos niveles de lectura y estilos de aprendizaje. El objetivo es que los estudiantes reflexionen sobre lo que saben y lo que les gustaría saber sobre el tema. El tercer paso es la generación de preguntas. Los alumnos deben formular preguntas para investigar. Esto puede hacerse de forma individual, en pequeños grupos o combinando ambos métodos. Las preguntas se recopilan y se anotan en pizarra para su posterior análisis. El cuarto paso es la determinación de los subtemas. Las preguntas generadas se agrupan por categorías. Esas categorías sirven para identificar los subtemas que cada grupo investigará. El quinto y último paso de esta fase es la formación de grupos de interés. Los estudiantes se unen al grupo que más les interese según los subtemas identificados. Si muchos estudiantes eligen el mismo tema, se pueden formar varios grupos para tratarlo. El rol del profesor dentro de esta fase es conducir las discusiones exploratorias, proporcionar los materiales iniciales, facilitar la conciencia del interés por el problema y coordinar la organización de la investigación. La fase 2 es en donde los grupos van a planificar sus investigaciones. Como primer punto se deben de elegir las preguntas a las que se les buscará una respuesta. Los estudiantes deben de formular preguntas claras y específicas que guíen la investigación. Como segundo punto, se debe de determinar los recursos que se ocuparán. Los estudiantes determinarán qué recursos necesitarán para responder sus preguntas: libros, artículos, entrevistas, entre otros. Como tercer punto, es importante dividir el trabajo y asignar los roles dentro del grupo. El trabajo se distribuye entre los miembros del grupo para optimizar el tiempo y aprovechar las habilidades de cada uno. En los procesos de aprendizaje, la planificación conjunta es en donde los estudiantes trabajan en equipo para desarrollar un plan de investigación. En generación de ideas, es para fomentar la lluvia de ideas y encontrar diferentes enfoques y perspectivas. La clarificación de conceptos es a través de la discusión. Los estudiantes se aseguran de comprender los conceptos claves. Y por último, la anticipación de desafíos. Es en donde los estudiantes deben anticipar posibles obstáculos y planificar cómo deben de superarlos. El rol del profesor es un guía y facilitador. El profesor orienta a los estudiantes, pero les permite la toma de decisiones propias. Es un proveedor de recursos, proporciona los recursos necesarios y ayuda a los estudiantes a encontrar información relevante. También garante de la cooperación, fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso.
La fase 3 habla sobre los grupos que desarrollan sus investigaciones. Algunos puntos a seguir son: número punto 1, localizar la información de diversas fuentes. 2, organizar y grabar todos los datos. 3, informar a los compañeros de grupos de sus descubrimientos. 4, discutir y analizar sus descubrimientos. 5, determinar si necesitan más información. 6, interpretar e integrar sus descubrimientos. Algunas fuentes pueden ser libros de textos, experimentos, enciclopedias, internet, panfletos, revistas, mapas, películas, videos, museos, parques, expertos, etc. Aquí el profesor puede pedir a todos los grupos que incluyan algún documento concreto o que visiten todo el mismo lugar o hablen todos con el mismo experto o que aprendan todos unos datos básicos. En esta fase que hablamos se dan muchas actividades simultáneas y en espacios distintos. Algunos de ellos puede ser leyendo en clase o en la biblioteca, en la sala de informática, haciendo un experimento en el laboratorio, viendo un video, entrevistando a alguien o etcétera. Aquí los alumnos se sienten desinhibidos para hablar y buscar información y muestran más voluntad para expresarse en las discusiones en gran grupo, puesto que en estos metidos de lleno en la investigación. A medida que analizan nuestros materiales y la contrastan con los demás, pueden generarse nuevas preguntas o reformulando las iniciales, lo que les obliga a buscar nueva información o hacer nuevas investigaciones de campo. Consta en planificar la exposición, es decir, se decide en lo que se va a compartir con la clase y cómo lo van a presentar. Puede ser una dramatización, un modelo, una exhibición, un informe o cualquier otra forma que se pueda adaptar a su contenido. Se debe tener en cuenta que debe de contar con el énfasis en ideas principales y en la conclusión, que todos participen de manera activa, organizar y tener en cuenta el tiempo, mantener activa a la audiencia durante la presentación, dejar tiempo para preguntas y asegurarse de contar con el equipo y materiales necesarios. El profesor debe de organizar la presentación, que debe de ser clara, y tomar nota de materiales especiales que se requieran. Entre los procesos de aprendizaje que encontramos son identificar la idea principal, explicar, comparar y evaluar sus descubrimientos y conectar los descubrimientos que tuvieron con el tema en general. Entre los papeles que desenvuelve el profesor son coordinar los planes de estudio, obtener materiales necesarios y asegurarse de que todos los integrantes participen. Una vez seleccionada y planificadas las actividades, se da paso a la fase 5. Los grupos realizan sus exposiciones. En esta fase, cada grupo expone el aspecto del problema general que mejor conoce. Antes de las presentaciones, el grupo preparará una hoja de evaluación. En ella se agregarán puntos como la claridad, el atractivo, la relevancia, entre otros. Esto con el fin de que el grupo se haga consciente de las necesidades de la audiencia y posteriormente organicen sus presentaciones para un grupo más grande. Entre las presentaciones, el profesor debe conducir a la clase en la discusión hacia cómo todos los subtemas combinados aportan luz al problema general que la clase empezó a investigar. Esto quiere decir que el profesor debe guiar a la clase entre cada exposición para darle una mayor explicación de cada subtema, así como poder combinarlos entre ellos, mostrándoles cómo cada subtema puede combinarse con los demás, y así aportar mayor información al problema general que la clase ha empezado a investigar. Es en esta sintonía que el papel del profesor, además de coordinar las presentaciones, es conducir los comentarios de los alumnos en los debates, estableciendo las normas que se deben seguir para expresar los mismos comentarios. Además, el profesor debe conducir la discusión de resumen final
o conclusión, señalando las conexiones entre los subtemas antes expuestos. Fase 6. El profesor y los alumnos evalúan sus proyectos. Se evalúa el conocimiento adquirido y experiencia individual y grupal acerca de la investigación. Esto se realiza por medio de un test que es realizado o elaborado por todas las comunidades de aprendizaje, grupos o equipos. Cada grupo colabora con 3 preguntas y de esta manera se realiza un tipo de examen. Durante el proceso de aprendizaje, los alumnos deben evaluar las ideas principales de sus resultados, evaluar los conocimientos de hechos, integrar las conclusiones de todos los grupos y reflejar sus conocimientos en pruebas como investigadores y miembros del grupo. Por otro lado, el docente debe evaluar la comprensión de la idea principal, evaluar el conocimiento de nuevos hechos y términos, evaluar la integración del trabajo de todos los grupos y facilitar la reflexión sobre el proceso y contenido de la investigación. Para la preparación de un proyecto de grupo de investigación, se deben determinar materiales, duración, espacios, etc. Para esto se deben considerar cuestiones como, por ejemplo, evaluar la habilidad de los estudiantes para planificar y estudiar. Aquí se propone la elaboración de diversas actividades que le permitan a los estudiantes participar en discusiones grupales. Esto con la finalidad de anticiparlos a las dinámicas grupales a las cuales se enfrentarán durante el proyecto. Además, al profesor esto le permite identificar diversas áreas de oportunidad de sus estudiantes en donde él podrá ayudarles con retroalimentación. Una cuestión más es la elaboración de preguntas acerca del tema. Aquí se propone la revisión de materiales, la elaboración de preguntas y dudas y la exploración de potencialidades del tema. Esto podría funcionar como guía para los estudiantes en la búsqueda de información. Por último, localización de materiales y recursos. El docente debe facilitar información a sus alumnos. Por otro lado, también los debe motivar para que ellos mismos busquen la información en diversas fuentes.